Si podemos ir ya ocupando los asientos, por favor. Bueno, pues vamos a continuar con la jornada. En esta segunda mesa técnica sobre la jornada de investigación de las causas de los accidentes de trabajo. Nos acompañan en la mesa, tenemos a Isabel Donaire, que no estaba en la programación, pero bueno, va a hacer una presentación breve sobre una plataforma sobre accidentes de trabajo, sobre recopilación de la información en materia de seguridad laboral que tenemos disponible por parte de las administraciones públicas. Ahora lo va a comentar. Isabel es la coordinadora informática aquí del Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo y le agradecemos su labor. También nos acompaña, ya lo habéis conocido con anterioridad, Carlos Montemor. Carlos Montemor es ingeniero agrónomo, inspector de trabajo, técnico de seguridad, y salud, y es el director de los servicios desconcentrados de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo y tiene las oficinas en Portimao. Le agradecemos nuevamente su disposición y su gentileza por acompañarnos y compartir con nosotros las experiencias que han desarrollado en la ACT sobre la campaña ibérica de accidentes de trabajo y nos va a hacer una presentación sobre eso. También nos acompaña en la mesa Mercedes Tejedor. Mercedes Tejedor es ingeniero industrial, técnico superior del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Actualmente participa en el Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el principal órgano de la Comisión Europea en materia de prevención de riesgos laborales, y también participa en el Consejo de Dirección de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias, Mercedes, y luego nos hablará sobre los supuestos sobre el estudio de siniestralidad que elabora el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo y que va a compartir con todos nosotros. Y aquí a mi derecha tengo a alguien que no necesita presentación, Ángel Luis Sánchez de Iglesias, que es un compañero muy querido de todos nosotros, de los inspectores de trabajo. Ángel Luis lleva toda la vida en la inspección, maestro de inspectores. Yo cuando ingresé en la inspección hace ya muchos años, más de los que me gustaría, ya era subdirector. Ha sido subdirector en el puesto que yo actualmente ocupo, con muchísima menos competencia, por supuesto. Y bueno, pues estoy encantado de que me acompañe hoy a la mesa. Ha tenido también la gentileza y la disposición para hacer una presentación sobre la caracterización de los accidentes mortales investigados por la Inspección de Trabajo, sobre la base de la información que hemos ido recopilando en la subdirección. Y quién mejor que él para hablarnos de este tema, más cuando ha sido él el responsable, a quien todos agradecemos la elaboración de unos vídeos sobre los supuestos más típicos de accidentes de trabajo y que, bueno, que han tenido un éxito muy, muy notable. De hecho, bueno, pues hemos tenido la ocasión también de compartirlos con la ACT y también se han interesado por ellos los diversos organismos internacionales, como es la Organización Internacional del Trabajo y también la Inspección de Trabajo de Holanda. Sin más, le voy a ceder la palabra a Isabel para que nos hable de la configuración preliminar de la plataforma ibérica, de la plataforma online de accidentes de trabajo en el marco de la campaña ibérica. Muchas gracias y cuando quieras, Isabel. Buenos días. Vamos a pasar a presentar el espacio que se va a llamar Campaña Ibérica para la Prevención de Accidentes de Trabajo. Este espacio se crea en el marco de la campaña y se crea con dos propósitos u objetivos fundamentales. El primero sería apoyar o colaborar con la Inspección de Trabajo en las acciones de divulgación y difusión de la campaña. Por ejemplo, este apartado donde aparecen noticias, aparecen los diferentes hitos, eventos y actividades que se han ido sucediendo a lo largo de este tiempo y en este entorno. Entonces, por ejemplo, se puede destacar la jornada de lanzamiento que se celebró en Sintra. Remite de unas páginas a otras, por eso va a tardar un poquito. Entonces, esta se realizó en Sintra y la documentación, fotografías, vídeos,
aparecen en la página de la ACT. Bueno, otro evento importante, por ejemplo, va a ser, bueno, esta jornada. De momento está la inscripción. Todos los materiales que deriven de aquí, vídeos, ponencias o lo que se pueda tener, al final aparecerá aquí también colgado para que puedan consultarlo en el momento que se quiera, se desee. Bien. Vale. Aparte de eso, ¿qué es la campaña? Bueno, pues en la web hay un apartado, Conoce Más, que lo que hace es describir de una manera sencillita lo que es el entorno o el marco, el contexto de lo que es la campaña ibérica. Esto es cuestión de, en el momento que se publique, pues entrar, echarle un poquito de tiempo y nada, ir leyendo. Entonces aquí tenemos un acceso, lo que se pretende es que sea un espacio compartido o que relacione la ACT portuguesa y el idioma portugués con el castellano y la inspección y el instituto. Entonces, a lo largo de todo el espacio se irá mandando de una página a otra. Por ejemplo, aquí se presenta la página de ACT, presenta lo que es la campaña ibérica. Entonces, pues aquí está el apartado similar al nuestro. El segundo objetivo bueno, por otro lado también, en la primera parte, en esta columna, van a aparecer enlaces directos a las diferentes entidades que intervienen dentro de esta campaña, como son la ACT portuguesa, la Inspección de Trabajo Española y el Instituto, en este caso. El segundo objetivo es con carácter técnico. Entonces, por un lado, aquí en esta columna van a ir apareciendo contenidos que se entiendan que son de interés en lo que es la campaña ibérica y en lo que es el tema de siniestralidad, que es de lo que trata en sí la parte técnica de este espacio web. Entonces, en el objetivo técnico, espacio web para la prevención de riesgos laborales, tenemos un apartado de fundamentos. El sentido principal o el objeto principal de este apartado es realizar una recopilación de información ya existente relacionada con accidentes de trabajo y con informes de investigación, medidas que se pueden adoptar. Entonces, para ello se parte del análisis o los análisis de caracterización de los accidentes de trabajo que va realizando la Inspección de Trabajo. Estos lo que hacen es, se ven los accidentes que al año, bueno, ya hablarán en más detalle de ello. Bueno, lo que hacen es hacer una especie de reparto por familias. O se puede sacar, a ver si me explico. Lo que hacen es ver la cantidad de accidentes y hacer un reparto por familias de los que más se repiten. Con esos accidentes que más se repiten y partiendo de que la investigación de accidente es la disciplina técnica por excelencia reactiva, que una vez que se ha producido el accidente, la manera, digamos, de aprovechar la información y de aprovechar lo que ha pasado en ese accidente es realizando su informe de accidente, realizando una investigación en detalle, viendo qué es lo que ha pasado, estudiando las deficiencias y estudiando medidas preventivas. Ya existe mucha documentación elaborada por organismos acreditados. Estos organismos van a ser, en primer lugar, la Inspección portuguesa, también organismos como la Inspección de Trabajo, el Instituto, organismos de las comunidades autónomas. Bueno, pues hay mucha documentación que tiene que ver con esta investigación de accidentes, que ya está elaborada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser recopilar, y para ello partimos de este grupo de familias que, como he dicho antes, se obtiene a partir de los accidentes de trabajo mortales que más se repiten. Entonces, por ejemplo, la idea que se tiene es, juntando todos los informes de investigación de accidentes que tengan características parecidas, pues las medidas preventivas que se obtengan o que se estudien para unos pueden servir de base para en un accidente futuro o para evitar accidentes futuros en esa misma línea. Entonces, todos los apartados, este número de estos grupos se irán ampliando en función de
de las necesidades y del interés que haya en ampliar y de la cantidad de información que se tenga. Todos los apartados van a tener dos subapartados importantes. El primero va a ser de material didáctico relacionado con la investigación de accidentes. Este material puede aparecer en forma de vídeos. Aquí, por ejemplo, están los vídeos que ha realizado la Escuela de Inspección de Trabajo. Aparecerán próximamente. Por ejemplo, aquí está en el apartado del ACT de Portugal, tenemos los vídeos y tenemos en paralelo unas hojas que son de mucha utilidad, son sencillas y describen, a la par que los vídeos, pues el accidente, el informe de accidente, las causas. Estas están de momento en Portugal y se van a traducir también al castellano. Es un poco la idea de eso que tenemos, ¿no? De poder compartir documentación. Aparte del material audiovisual, pues se cuenta con fichas, por ejemplo, BIMBAC, que están realizadas por grupos de trabajo de las comunidades autónomas y el instituto, pero bueno, hay muchas fichas, por ejemplo, de Andalucía, e incluso del instituto ya tiene material. Luego, por otra parte, un segundo subapartado sería material didáctico auxiliar para la aplicación de medidas preventivas. Aquí es donde, bueno, aparecerán muchos documentos que servirán de apoyo para poder, una vez se haya estudiado todos los accidentes relacionados en el mismo grupo, pues poder plantear medidas preventivas y que sean soporte para ellos. Esto es un esquema inicial muy cortito para que sea fácil, pero bueno, la documentación luego se irán añadiendo fichas, se irá añadiendo y crecerá muchísimo más. Y bueno, yo creo que con esto ya un poco la presentación. Pues muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Yo creo que es una herramienta que se va a poner a disposición de todos los interesados y bueno, el poder reunir información relativa a accidentes de trabajo, que va a tener además un contenido, va a ser una página dinámica y que va a poder ser enriquecida sucesivamente con las distintas aportaciones, yo creo que va a mejorar el conocimiento, era lo que hablábamos antes, es importante mejorar el conocimiento de cara a tomar las acciones correspondientes. Bueno, vamos a darle sin más la palabra al compañero de la CT, que nos va a hacer una presentación sobre las actuaciones que están haciendo en el marco de la campaña ibérica en Portugal. Cuando quieras. Buenos días de nuevo. Eu vou ler textos durante toda a apresentação. A ACT é uma autoridade administrativa que tem um serviço central que fica em Lisboa e 32 serviços desconcentrados. A diferença entre Portugal e Espanha é que a ACT tem as duas matérias, matéria de prevenção e matéria de inspeção. São as duas dentro de ACT. Todos os acidentes de trabalho em Portugal devem ser investigados por a organização, pela empresa. Quer os acidentes mortais, os acidentes de pequena gravidade, os acidentes de gravidade e também os incidentes, os quase acidentes. Não são acidentes porque não provocaram lesão física grave no trabalhador, mas a legislação portuguesa determina que todos os eventos que provocando ou não lesão no trabalhador devem ser investigados pela empresa, pela organização. A ACT investiga somente os acidentes que causam lesão física grave e os acidentes mortais. Estes dois são investigados pela ACT e esta investigação tem duas fases. A primeira é a fase da inspeção. O inspetor vai à empresa para investigar as causas dos acidentes. E tem uma outra. O técnico de prevenção, posteriormente, vai à empresa que presta os serviços de seguridade,
verificar a qualidade desse mesmo serviço. A empresa, a organização, deve investigar estes dois e estes aqui também. Todos devem ser investigados. Nós temos dois tipos de legislação. Uma que se aplica a todos os setores de atividade econômica e temos também setores com legislação específica, construção, embarcações e a indústria de mineria. Nestes setores de atividade, também a ACT deverá investigar os acidentes graves do ponto de vista de segurança, mesmo que não causem lesão física grave no trabalhador. O objetivo é o mesmo de Espanha. O objetivo é esta investigação da responsabilidade dos serviços desconcentrados da ACT, dos 32 serviços que estão disponíveis em todo o país, de norte a sul de Portugal. E o objetivo é provocar mudanças, cambiar os locais de trabalho e prevenir outros acidentes, é o mesmo que em Espanha. A nível da organização, é possível encontrar explicações para a ocorrência do acidente e aqui o inspetor de trabalho recorre ao representante de segurança da empresa, ao empregador e ao trabalhador sinistrado para tentar encontrar explicação, compreender e atuar sobre as causas do acidente. Aqui está o caminho. O caminho desde a política da organização, normas, procedimentos que decorrem da avaliação de riscos laborais, as condições inseguras e os atos que poderão ser também inseguros. A ACT e a empresa que tem por objetivo prevenir outros acidentes. A responsabilidade é do tribunal, do inspetor de trabalho. Sempre que ocorre um acidente, a nível micro, o objetivo é a aprendizagem dessa empresa e evitar outros acidentes, como eu disse. Poderá ser interessante cambiar as políticas, a planificação do trabalho, as normas e os procedimentos com reavaliação de avaliação de riscos laborais, efetuar, cambiar mantenimentos e verificações técnicas às máquinas e equipamentos, cambiar a formação e informação ou ministrar formação e informação e o mais difícil é cambiar as práticas e os comportamentos quer do empregador, quer dos trabalhadores. Aqui está a grande dificuldade de atuação porque não é difícil de cambiar os comportamentos e a cultura de segurança. A nível central, a nível nacional, como a ACT há as duas valências, prevenção e inspeção, é necessário evaluar a eficácia das políticas nacionais de segurança. E o objetivo é uma redução de acidentes de trabalho até 2020 em 30%. É o objetivo da Estratégia Nacional de Seguridade portuguesa. E o que fazemos em Lisboa é verificar as tendências setoriais, as tendências por risco de atividade em cada setor de atividade. Mortales, construção é o principal setor de atividade com sinistralidade, indústria manufactureira, agricultura, ganaderia e bosque, a terceira, comércio e transporte.
Aqui, tendência de crescimento, manutenção, tendência de crescimento e manutenção de acidentes mortais. Estes números são solamente de trabalho inspectivo, são solamente dos acidentes que são investigados pela ACT. O que fizemos na campanha ibérica de acidentes de trabalho? Fizemos o mapeio dos acidentes por ayuntamento e por serviço desconcentrado. Para quê? Para que os diferentes atores da segurança laboral façam uma reflexão e estabeleçam estratégias de redução com todos os interlocutores sociais e regionais. Para quê? Para definir estratégias de combate e de redução de sinistralidade laboral. É possível, aqui, por exemplo, setor de atividade do bosque, apresentar o total de acidentes, por ayuntamento e o total de acidentes por setor de atividade. Este total aqui, depois é possível discriminar por risco laboral. Isto é um exemplo. Podemos cambiar, trocar setores e trocar o mapeamento em função de nossas necessidades. A nível de prevenção, que temos feito? Todos os atores de segurança, desde sindicatos, representantes de empregadores, fazem parte da campanha ibérica. O desenho da campanha foi efetuado por todos estes atores. Todos participam e todos se mobilizam para uma estratégia preventiva. Fóruns setoriais e regionais em função do mapeio da sinistralidade. Fóruns na agricultura, fóruns na indústria, fóruns na construção, fóruns na hotelaria e restauração, que é o meu caso em Portimão. O principal setor da atividade é o turismo. Hotelaria e restauração são os principais acidentes que ocorrem nestes setores de atividade. Nós juntamos numa reunião com 15 pessoas, 12 e 15 pessoas, para refletir, para debater e para definir estratégias de combate e de redução de sinistralidade. Seminários de apresentação da campanha em todos os serviços desconcentrados, todos têm de fazer um seminário de apresentação regional. Reuniões com técnicos de prevenção a nível regional e reuniões com técnicos de prevenção por setor de atividade, que vai definir se é por setor de atividade, se é por região, são os próprios parceiros. Difusão de boas práticas identificadas, sensibilização sobre riscos laborais, formação e investigação de acidentes de trabalho. Todos os inspectores de trabalho têm formação sobre duas metodologias de investigação, árvore de causal e uma outra metodologia que se chama RIAT, Registro, Investigação, Análise de Acidentes de Trabalho para a Indústria. A nível de inspeção, dois caminhos definidos. Portugal e Espanha com ações, com visitas inspectivas visitas conjuntas na região transfronteiriça e também um outro caminho em acidentes com trabalhadores espanhóis ou portugueses, espanhóis em Portugal, portugueses em Espanha, tentar fazer uma visita conjunta e refletir sobre a análise do acidente. Em Portugal, todas as empresas que tenham tido um acidente de trabalho são acompanhadas no ano próximo, com visitas regulares para saber como foi introduzida na organização a aprendizagem com aquele acidente.
é a página da ACT, que já foi apresentada. Tem aqui a campanha. Os vídeos que estão em castelhano ainda. As monofolhas, cada vídeo tem uma monofolha. Monofolhas estão aí. A monofolha retrata o vídeo de uma forma simplificada e com linguagem acessível aos trabalhadores, por tópicos. A nível de sensibilização, que é um dos eixos da campanha em Portugal, aqui está um exemplo de sensibilização. A sensibilização é feita no local de trabalho. Agricultura, ganaderia e bosque. A sensibilização é feita na máquina, trator, ou é feita na máquina de abate das árvores. Com os operadores, com os técnicos de prevenção das empresas e envolvendo a indústria papeleira. Por quê? Porque muitos acidentes em Portugal são acidentes de trabalho que envolvem máquinas e equipos de trabalho, são os principais agentes materiais da atividade física específica, condução e operação com máquinas, e são os principais acidentes de trabalho associados, o desvio destes acidentes de trabalho estão associados também a máquinas e equipamentos que causam a lesão do trabalhador por aplastiamento. O elevado número de acidentes com tratores levou o governo português a criar um grupo de trabalho envolvendo 3 ministérios: Trabalho, Administração Interna e Agricultura, para novas exigências de formação para todos os operadores de máquinas e equipamentos, especificamente de tratores agrícolas e de tratores florestais. É um exemplo, um acidente de trabalho, uma ação de sensibilização para os trabalhadores desta empresa, não para encontrar responsáveis, não para encontrar as causas, mas para discutir a ocorrência do acidente e como poderia ter sido prevenido este acidente. Um acidente e uma outra ação de sensibilização. Estas ações são na praia por uma razão. Em Portimão, os tratores são utilizados na praia para limpeza e há muitos vuelcos de trator nos acessos e durante a limpeza noturna na praia. A empresa municipal nos ha solicitado uma ação de sensibilização na sequência de um acidente de trabalho mortal e lo foi feito. Aqui, Jesus Calvo, em Portimão, a que agradeço. Nos seminários, temos feito vários seminários. Cada serviço desconcentrado tem de fazer pelo menos um seminário de apresentação da campanha. Em minha opinião, os seminários com maior sucesso são os seminários setoriais. Seminário do bosque, envolvendo a indústria, envolvendo os prestadores de serviços de limpeza de redes de transporte de energia elétrica, REN, EDP, as grandes empresas nacionais que subcontratam as atividades de limpeza e de manutenção. O seminário para a indústria. Esta indústria não é indústria de celulose, é outra indústria. Eu vou passar a ler uma experiência que para mim foi muito interessante. A ACT participou na revisão de uma norma técnica de certificação de gestão florestal e sustentável. E essa participação, envolvendo muitas reuniões e envolvendo muitas trocas de conhecimentos e de experiências, permitiu criar uma rede de segurança e saúde no trabalho, no setor da indústria e no setor do bosque.
E por quê? Porque a indústria de pasta de papel envolveu todos os prestadores de serviço de abate da árvore. Os objetivos e os resultados foi colocar, o objetivo da ACT foi colocar as microempresas, 90% do tecido empresarial em Portugal, no Del Bosque e a agricultura são microempresas, sem representação sindical, sem representação de trabalhador para a segurança e saúde. Não tem. E maior parte destas empresas não estão no Sistema Nacional de Seguridade de Saúde e Seguridade do Trabalho. A necessidade de aumentar a área certificada frente à demanda de pasta de papel ha feito que a indústria promovesse a criação de associações certificadoras de microempresas que prestam serviços em suas matas, sendo auditadas nas matérias relativas à dimensão social da segurança e saúde no trabalho. Amplificação do trabalho preventivo. É a própria indústria que está a fazer o trabalho preventivo. Por quê? Porque existem auditores internacionais que verificam o cumprimento destes indicadores. No mercado de prevenção, o número de técnicos com formação específica em máquinas e equipos de trabalho e em áreas técnicas é bastante limitado em Portugal. Por isso, a indústria nacional nos ha pedido uma formação à ACT sobre riscos em metodologias de análise e investigação de acidentes de trabalho, envolvendo universidades, investigadores, a ACT como representante do Estado e a Associação Nacional de Técnicos de Prevenção das Indústrias de Celulose. Cerca de 100 técnicos estiveram na ação de formação. Por outro lado, temos participado em feiras para a divulgação da campanha por solicitação da indústria. E a própria indústria tem cambiado a forma de contratar as microempresas que lhes prestam esses mesmos serviços florestais, em especial no interior das áreas certificadas. Temos também feito uma outra coisa. Temos realizado simulacros. Um exemplo de um simulacro envolvendo a proteção civil, a indústria e os prestadores de serviço. Este simulacro foi realizado há 15 dias atrás. Fizemos nesta feira 2 tipos de simulacro, um envolvendo vuelco de trator, um acidente mortal, e um outro envolvendo um corte de um membro inferior com a utilização de motosserra no abate florestal. Aqui, no local da feira, a feira é realizada no interior de uma floresta, o simulacro envolveu a participação dos técnicos das empresas prestadoras de serviço para passarem a informação ao 112, como devem passar a informação, porque o trabalhador está numa área isolada, muitas vezes de difícil acesso por os equipos e por os prestadores de segurança. E, finalmente, estes simulacros servem também como formação para os bombeiros da proteção civil. Números. Entre enero e abril, 224 eventos, reuniões com técnicos de prevenção, com associações de empregadores e sindicatos, workshops, sessões de esclarecimento em locais de trabalho onde ocorreram acidentes de trabalho, fóruns, seminários. Cada serviço desconcentrado é obrigado a apresentar a campanha, 32, no momento 19 seminários. 223 inspectores de trabalho e 152 técnicos de prevenção. Poderá ser o mesmo inspetor várias vezes, correto? Mas número de atuação, 223 atuações de inspectores, 152 atuações de técnicos, 4.400
participantes, workshops, acciones de sensibilización en frente de trabajo, reuniones y foros, y sesiones de esclarecimiento y seminarios. Estos son los números entre enero y mayo. Por sector de actividades, construcción civil, principal sector de actividades con más sinistralidad, agricultura y bosque. El segundo es industria y educación. Educación porque envolvendo os ayuntamientos, existem ayuntamientos a nível nacional que selecionam a educação porque há existe muita sinistralidade nas escolas e pequena sinistralidade, as quedas ao mesmo nível, mas muitos acidentes nas escolas. Graças por vossa atenção. Porque creemos, pensamos que é possível reduzir a sinistralidade. Não é fácil, mas o caminho tem que ser trilhado para conseguir esse mesmo objetivo, quer em Portugal, quer em Espanha. Boa jornada de trabalho. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, por el esfuerzo de haber transmitido en español y por la presentación que también la tenías traducida. Yo creo que de todas las muchas cosas interesantes que has dicho, me voy a quedar con una por resumir, y es el esfuerzo que habéis hecho con los agentes sociales para discutir de una manera unificada y para hablar el mismo lenguaje en torno a las causas de la siniestralidad y en cuanto a la decisión para la toma de medidas para corregirlo. Eso yo creo que es muy importante, además de, bueno, del despliegue de los medios que tenéis y de las acciones que realicéis, que seguramente son muy provechosas. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Mercedes, que nos va a comentar los estudios realizados sobre análisis de siniestralidad mortal. Cuando quieras, Mercedes. Muchas gracias. Y muchas gracias en primer lugar por la invitación para participar en esta jornada. Voy a hablar de uno de los proyectos que realiza el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que se trata del proyecto de análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en España. Como ha comentado Rafael en su presentación, en este momento yo trabajo en el Departamento de Relaciones Internacionales, pero cuando empecé a trabajar en el Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, empecé a trabajar en el Departamento de Estudios e Investigación. Y estaba trabajando en ese departamento cuando se creó este proyecto de análisis de la mortalidad. A partir de ese momento en que empecé a trabajar en este proyecto y a pesar de mis cambios de departamento he seguido vinculada al proyecto que, aunque no está bien que yo lo diga, es uno de los proyectos que cuentan con el mayor apoyo de las comunidades autónomas. Este proyecto es un proyecto conjunto que se coordina desde el Instituto, pero que sería imposible de realizar sin la participación de todas y cada una de las comunidades autónomas y de sus organismos técnicos. Y me gustaría por eso resaltarlo en este momento como ejemplo de cooperación entre diversas instituciones. Todos conocemos la información que procede del parte de accidente de trabajo. En el parte de accidente de trabajo tenemos una información muy rica que nos describe el accidente y en la cual se recogen datos que nos cuentan en qué empresa ha sucedido el accidente, qué características tenía el trabajador que sufrió el accidente, incluso cómo, en qué momento del trabajo tuvo lugar ese accidente, pero todas estas variables nos sirven para tener una información descriptiva del accidente. Realmente no nos explican qué hay detrás de ese accidente, cuáles son las causas de ese accidente. Después de muchos años de análisis de la siniestralidad laboral que realiza periódicamente el Instituto, encontrábamos en falta que teníamos necesidad de ir un poco más allá, ir a la parte en la cual podíamos obtener no solo el qué, que nos lo daba el parte de accidente de trabajo, sino también investigar un poco el por qué sucedían estos accidentes. No olvidemos que el parte de accidente de trabajo, aunque se puede utilizar su información con un carácter preventivo, es básicamente un documento administrativo que se realiza para comunicar un accidente y para proceder al pago de unas prestaciones.
de manera que cuando detectamos esa necesidad de ir más allá, nos planteamos qué otras actividades podíamos realizar o cómo podíamos obtener esa información adicional que nos diera el porqué. Aquí pedimos prestada una definición de protección civil en la cual en protección civil indican que una investigación es todo tipo de actividades que se realizan para analizar los accidentes y los incidentes. Pueden ser reuniones, pueden ser toma de datos, pueden ser entrevistas, y todo ello se realiza con la finalidad de obtener las causas del accidente y, muy importante en nuestro caso, también con la finalidad de, si procede, tener una serie o poder plantear una serie de medidas preventivas. No olvidemos que la finalidad última, como ha comentado también nuestro compañero Carlos de Portugal, es de esas investigaciones de accidentes obtener la información que necesitamos para plantear medidas preventivas. Desde Protección Civil definen como causa cualquier tipo de acción u omisión, muy importante también que incluyan las omisiones, que determine el accidente. Así que nuestro objetivo como instituto en aquel momento que nos planteábamos era: vamos a ir más allá del análisis meramente descriptivo del accidente, que es útil para detectar sectores de riesgo, personas o determinados colectivos que tienen unos riesgos superiores, pero queremos ir un paso más allá y proceder a una investigación de los accidentes que nos permita obtener sus causas. En aquel momento, una vez que sabíamos cuáles eran nuestros objetivos, nos planteamos también, estábamos hablando del año 2001, que analizando los datos del año 2000 nos encontramos con que los índices de siniestralidad del año 2000 eran probablemente los más altos que ha habido, por lo menos de los últimos años que analizamos, y a partir de entonces, aunque no lo sabíamos en aquel momento, se ha producido un descenso, con lo cual son los más altos de las series. Teníamos 9 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores. Eso son unas cifras absolutamente disparadas para lo que había en el entorno europeo y para lo que estamos consiguiendo en este momento. Con estas cifras encima de la mesa se planteó como requisito previo a todos los organismos técnicos de las comunidades autónomas su participación en el proyecto. Esta participación se les solicitó en una reunión del Comité Técnico Mixto Instituto Comunidades Autónomas que se celebró en junio de 2001. Tengo que decir que la acogida fue fantástica y todas las comunidades autónomas se prestaron a colaborar en este proyecto. ¿Qué fue lo primero que se realizó? Pues establecer una metodología común para poder utilizar esa información que los órganos técnicos de las comunidades autónomas recogían de forma metódica. Todos ellos tenían la obligación de investigar los accidentes mortales y todos ellos hacían esa investigación, pero no podían poner en común la información que tenían. Nuestra primera obligación como el grupo de trabajo coordinador fue juntar a técnicos de todas las comunidades autónomas y consensuar qué tipo de accidentes íbamos a recoger la investigación, con qué tipo de variables íbamos a trabajar, cuáles nos parecían imprescindibles para realizar los análisis posteriores, y también, muy importante, tener una codificación de las causas de accidentes. No nos bastaba con que los órganos técnicos recogieran las causas de accidentes, sino que estas causas tenían que estar codificadas con un código común, de manera que pudiéramos utilizarlas de manera conjunta para realizar los análisis que estimásemos pertinentes. Se decidió, por otra parte, que cada comunidad autónoma seguiría utilizando la metodología de investigación de accidentes que tenía implantada. Es decir, si una de ellas utilizaba el árbol de causas, continuaría con el árbol de causas. Si otra optaba por buscar las causas básicas y las causas inmediatas, también se respetaría. De manera que lo único que se les pedía era que esas causas que hubieran detectado por el método que tuvieran ellos implantado, las codificaran con un código común. Al final, el ámbito del estudio excluimos del ámbito del estudio las patologías no traumáticas, los accidentes de tráfico, los accidentes in itinere y los accidentes en minería, porque si bien algunas comunidades autónomas sí que realizaban investigaciones, no sucedía así con todas ellas.
Uno de los puntos fuertes de este proyecto es el diseño de un código de causas común. Este código de causas hicimos una primera versión que se utilizó entre los años 2002 y 2007, que tenía 142 causas. Una vez analizados los resultados de esos años, nos dimos cuenta de que este código de causas estaba muy enfocado a los accidentes del sector industria. Entonces nos producía con otros tipos de accidentes un número excesivo de causas que se nos iban al apartado de otras causas. Fruto de este análisis, el grupo de trabajo decidió hacer una remodelación de este código de accidentes. La remodelación se hizo en el año 2008, se empezó a utilizar en el año 2008 y es el código de causas que estamos utilizando hasta la actualidad. Este código de causas tiene 211 causas y lo hemos recogido su explicación y el contenido de esas causas en la nota técnica de prevención 924, por si alguno quiere consultarlo de manera exhaustiva. Una vez que teníamos determinado cuál era nuestro ámbito de estudio y teníamos identificado un código de causas común, nos empezamos a trabajar. Ahora ya llevamos prácticamente 15 años con este proyecto. ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles nos hemos encontrado? Bueno, como fortalezas del proyecto hay que destacar que la información que recibimos para su análisis ha sido recogida o bien comprobada por un técnico experto de los organismos técnicos de las comunidades autónomas. Es decir, tiene una presunción de calidad, por lo menos. Además, esta información está homogeneizada. Recogemos las mismas variables con la misma codificación y utilizamos el mismo código de causas. Esta es la clave que permite que luego se pueda analizar de una forma conjunta. Es muy importante el haber conseguido que todas las comunidades autónomas participasen en este proyecto. Tenemos que tener en cuenta que el número de accidentes mortal, si bien es elevado desde un punto de vista de pérdida humana, desde un punto de vista de análisis estadístico son muy poquitos datos. Con lo cual las comunidades autónomas por sí mismas no tendrían potencia con los datos que recogen en su comunidad para hacer análisis que tuvieran sentido. De esta manera, recogiendo todos los datos comunes de todas las comunidades autónomas, sí que nos permite hacer análisis más detallados y más específicos. Pero nada es perfecto y en este caso nuestro estudio o nuestro proyecto tiene algunas debilidades. La primera es el tiempo de procesado de los datos. Tenemos que esperar a que todas las comunidades autónomas realicen las investigaciones de los accidentes acaecidos en su comunidad durante ese año. Estas comunidades, cada una tiene su modelo jerárquico, sus sistemas de investigación, con lo cual los tiempos de procesado son distintos en cada una de ellas. En este momento, por ejemplo, ya tenemos todos los datos del año 2015 y hemos empezado el análisis, pero estamos todavía recogiendo datos del año 2016. Nos faltan 4 o 5 comunidades que estamos pendientes de que nos lleguen pronto para poder proceder al análisis de esa información. El código de causas que hemos diseñado es muy exhaustivo. No hay que olvidar que está pensado para que lo utilicen los técnicos expertos de las comunidades autónomas, lo cual significa que es un código que tiene 211 causas, es un código con un número de causas importante, con lo cual tampoco es de fácil manejo para todo el mundo. Y si bien en algún momento del proyecto nos hemos planteado la posibilidad de extenderlo a otro tipo de accidentes, no solo los mortales, nos hemos encontrado con dificultades, porque si los mortales son investigados por todos los órganos técnicos de las comunidades autónomas, en el caso de los accidentes graves y leves, normalmente no todas las comunidades tienen el mismo criterio para escoger los accidentes que investigan, con lo cual perdíamos una de las potencias de la que hemos hablado, que es la homogeneidad del trabajo que se desarrolla. En este momento tenemos datos, informes, recogidos en la página web del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, que abarcan desde el año 2002 hasta el año 2014, como comentaba, estábamos trabajando en el 2015. Tenemos dos tipos de informe. Unos informes anuales, en los cuales se analizan las causas por las variables más comunes o más frecuentes, y luego tenemos una serie de informes trianuales que nos permite, por el número de accidentes investigados, realizar análisis más detallados y más profundos. En los informes anuales se recogen, por ejemplo, las causas por sector de actividad,
pero cuando hablamos de los informes trianuales ya nos permite ir más al detalle y, por ejemplo, analizar las causas de los trabajos de mantenimiento o las causas que están relacionadas con los aparatos de elevación o las causas relacionadas con, como lo veremos más adelante si tengo ocasión, con una ocupación en concreto o con el trabajo de conductor. Aprovecho esta ocasión para decir que además en la página web del Observatorio Estatal tenemos los informes de siniestralidad laboral en los cuales se analiza la información disponible en el parte de accidente de trabajo. Se realizan informes de siniestralidad laboral recogiendo los últimos datos y también informes más específicos en los cuales se analizan con detalle determinadas actividades o determinados sectores. Estos informes, como comentaba antes, nos permiten saber identificar qué empresas, qué tipo de tareas están en un mayor riesgo, mientras que el informe del análisis de la mortalidad nos permite conocer las causas, el porqué de esos riesgos, de esos accidentes, perdón. ¿Qué tipo de información recogemos? Pues como comentaba antes, cogemos información que procede del parte de accidente. El momento en que sucedió el accidente, hora del día, hora de trabajo, si era en el centro de trabajo, si era en itinere, descripción del suceso. Ahí tenemos recogidas las variables de Eurostat que nos permiten saber qué actividad física específica desarrollaba el trabajador, cuál era la desviación que causó el accidente o cuál era la forma de ese accidente. Tenemos información respecto al lugar, tenemos el área en la cual se produjo el accidente, que nos lo da también una de las variables de Eurostat, además de conocer si fue en el centro de trabajo o en otro centro de trabajo. Tenemos variables que representan a la persona, edad, sexo, nacionalidad, antigüedad en el puesto y también información procedente del tipo de empresa. Ahí tenemos información del tamaño de empresa, sector de actividad, código CENAE, etc. Todos estos datos nos llegan al Instituto para su análisis anonimizados. No hay forma de que se sepa, se pueda identificar de qué persona estamos hablando en este accidente. ¿Cuál es la potencia de esta parte? Son datos que vienen en el parte, la mayoría de ellos, pero han sido verificados por un técnico. De manera que la información que tenemos es de una mayor calidad. Pero además queremos recoger variables adicionales, como ya he comentado. En primer lugar, queremos conocer las causas de ese accidente. Dentro de nuestro estudio se recogen hasta un máximo de 10 causas codificadas, pero también el técnico tiene la posibilidad de escribir y de describir la causa que incluye codificada, de manera que pueda dar una mayor explicación de lo que él entienda que hace falta aclarar respecto a esa causa. Nos hemos encontrado durante todos estos años de estudio que tenemos una media de 3 causas por accidente. Pero además queríamos recoger un paso más de información, y es que además de las causas estábamos interesados en recoger una cosa que llamamos la cadena preventiva. La cadena preventiva no es más que un análisis que hace el técnico de prevención que va a la empresa a investigar el accidente sobre cómo se habían desarrollado en esa empresa los pasos correspondientes a la actividad preventiva. Aunque lo describiría al final con un poquito más de detalle, en primer lugar el técnico verifica que existía una evaluación de riesgos, identifica si en esa evaluación de riesgos que existe el riesgo que provocó el accidente estaba identificado, mira si además había previstas medidas preventivas y en último lugar lo que hace es comprobar si esas medidas preventivas que estaban en el papel, que estaban en la evaluación de riesgos, se han llevado físicamente a la realidad. Es decir, comprueba el paso de una prevención, entre comillas, de papel hasta una prevención real, a una prevención física, material en la empresa. Para recoger esta información, sencillamente se diseñó una pequeña base en Access que hicimos llegar a todas las comunidades autónomas. Esta base en Access lo único que tienen son las variables que recogemos, que además tienen los códigos incorporados de manera que se facilite el proceso de cumplimentación y se eviten en lo posible errores. Y sencillamente esta base genera un documento Excel que se envía para su análisis en el instituto. Como he comentado antes, uno de los problemas con lo que nos encontramos es la diferencia entre
las distintas comunidades autónomas y los problemas que se nos plantearon de coordinación. Solo por ilustrarlo, nos encontramos con que al transmitir esta base de datos, que era una base Access, un programa de Microsoft, nos encontramos con que en unas comunidades autónomas no tenían actualizado el Office, con lo cual esta base no les funcionaba. En otras comunidades autónomas se había apostado por software libre, con lo cual no utilizaban ningún paquete de Microsoft. Todas estas complejidades al final provocan problemas de coordinación que al final tenemos que solucionar. Y en este caso, por ejemplo, el compromiso de los técnicos que participaban en el proyecto hizo que alguno de ellos incluso se llevase a casa la base de datos para poder introducir los datos y poder mantener en vivo el proyecto. Con objeto de ser operativos, nuestras 211 causas las dividimos en lo que llamábamos bloques de causas. Estos bloques de causas pretenden recoger de forma agrupada la realidad de un puesto de trabajo. En primer lugar tenemos la prevención intrínseca, ahí están recogidos aquellos equipos de trabajo que utiliza el trabajador y las causas relacionadas con ellos dentro de su puesto de trabajo. En segundo lugar tenemos la protección y la señalización. Estos equipos de trabajo tienen unas determinadas protecciones, estos lugares de trabajo están señalizados de una determinada manera y ahí puede haber también causas de accidente. El trabajador maneja una serie de materiales o productos para su trabajo, que además lo hace en un espacio concreto y definido, que puede provocar riesgos de accidente, bien sea por características intrínsecas del lugar, por ejemplo, aberturas en el suelo que están desprotegidas, o también por circunstancias puntuales, como puede ser una falta de orden y limpieza dentro del puesto de trabajo. Y 3 bloques, uno de ellos relacionado con la organización del trabajo, en el cual se van a recoger las características de cómo está organizado el trabajo en esa empresa, un bloque relacionado con la gestión de la prevención y otro relacionado con los factores individuales. Estas 211 causas que organizamos en estos bloques se van a analizar en los diferentes estudios de manera tanto individual de las causas como por parte de bloques. Voy a hablar de algunos datos del último informe trianual, que comprende los años 2011 y 2013, simplemente para ilustrar qué tipo de información hay dentro de los informes. Intentaré pasar deprisa, pero les animo a que consulten estos informes que están dentro de la página web del observatorio. En el año 2011-2013 se analizaron y se investigaron 515 accidentes de trabajo mortales, con un total de 1.977 causas. Como he dicho antes, salimos a más de 3,5 causas por accidente de trabajo. En el primer informe de 2002, y ahí los datos que figuran en la pantalla están equivocados, se analizaron 332 accidentes de trabajo mortales, con un total de 960 causas. También salíamos a 3 aproximadamente causas por accidente mortal. Afortunadamente, las cifras de accidentes de trabajo mortales se han ido reduciendo en estos últimos años, hasta hace pocos años, con lo cual se pone de manifiesto la necesidad de agrupar los accidentes de varios años para poder tener una cierta capacidad de número de accidentes suficiente para realizar análisis más complejos. Incidiendo en lo que decía Pedro antes en la primera mesa, sobre la necesidad de ir más allá y de no quedarnos en las causas de los accidentes inmediatas, tengo que decir que en este estudio las causas las buscan los técnicos de las comunidades autónomas, con lo cual ellos ya van más allá. Sí es verdad que a la hora de diseñar el código, todos los que estábamos integrando ese grupo de trabajo quisimos que el código fuera flexible, en el sentido de que no se quedasen las causas más inmediatas, las causas más simples, las causas que se veían a simple vista, sino que permitiera al técnico que hacía la investigación ir más allá dentro de la empresa para poner de manifiesto aquellas lagunas preventivas que nos habían causado el accidente. Así me gustaría destacar que dentro del bloque de causas, el más frecuente, con casi un 30%,
es el de causas relacionadas con la organización del trabajo. Y el segundo bloque de causas más frecuente es aquellas que tienen que ver con la gestión de la prevención. En tercer lugar, nos encontramos ya a mucha distancia con los factores individuales, los que corresponden a protección y señalización, prevención intrínseca, materiales y productos, etc. Dentro de las causas, solamente he señalado las 10 que nos salen con mayor frecuencia y que agrupan aproximadamente el 40% de las causas. Destaca, pero además destaca en este trianual y en todos los informes que hemos realizado hasta el momento, como la primera causa, el método de trabajo inadecuado. En las empresas se está trabajando con un método inadecuado en el mejor de los casos. Si nos vamos un poquito más adelante nos encontraremos con que incluso no existía ese método de trabajo. En segundo lugar, esta falta de método de trabajo, este método de trabajo inadecuado, aparece en casi un 20% de los accidentes mortales investigados. En segundo lugar, nos surge el problema de que el trabajador estaba dentro de una zona peligrosa cuando no tenía que estar en esa zona. En tercer lugar, la más frecuente es la no identificación de los riesgos que han materializado el accidente. Me gustaría luego incidir en esta causa porque tiene mucho que ver con el análisis de la cadena preventiva, pero es sorprendente que un riesgo que causa un accidente mortal no aparezca ni siquiera como identificado en la evaluación de riesgos. En cuarto lugar, tenemos una falta de formación e información sobre la tarea que se va a realizar, como comentaba también Pedro en la primera mesa, y luego la ausencia de eficiencia de protecciones colectivas para caídas de personas. Sí que es verdad que esta causa, que en este informe último ha caído al quinto lugar, en anteriores informes en los cuales la construcción tenía un peso muy importante, estaba en una posición más alta. Así continuamos con ya digo que estas 10 causas agrupan el 40%, en el informe están recogidas todas, pero no puedo pararme a identificar más. Si nos paramos un poco para analizar las causas que se producen por los diferentes bloques, que voy a pasar muy rápidamente, tenemos que las relacionadas... Sí, voy muy rápida. Las relacionadas con la organización del trabajo aparecen de nuevo el método de trabajo inadecuado, la formación y la información inadecuada, la falta de dirección de una persona competente y, como decía antes, el método de trabajo inexistente. Cuando existe, no es adecuado. Aquellas que tienen que ver con la gestión de la prevención, tenemos la falta de identificación del riesgo que ha causado el accidente. A mí esto me parece como un problema casi increíble, que no se sepa que en una empresa hay un riesgo mortal. Después, la no ejecución de las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos y luego ya deficiencias en lo que es el procedimiento en sí de evaluación de riesgos. Como factores individuales, como comentaba, la permanencia del trabajador dentro de una zona peligrosa, de una zona expuesta, la no utilización de equipos de protección individual puestos a disposición de la empresa y de uso obligatorio, incumplimiento de las normas de seguridad y otras causas que nos salen. Solo voy a comentar de una forma muy breve dos ejemplos de lo que nos podemos encontrar en el documento completo del análisis. En este caso es destacado en los bloques el análisis de los accidentes de trabajo mortales por edad. Esta información, por ejemplo, se ha utilizado en la última campaña de la Agencia Europea, en la cual se refería a los trabajos saludables en cada edad. Aquí pone de manifiesto que si bien la organización del trabajo y la gestión de la prevención sigue siendo la causa más común para los 3 sectores de edad analizados, destacan diferencias, es decir, los de menos de 25 años destacan causas que tienen que ver con la organización del trabajo y aquellas que tienen que ver con la protección y la señalización. Es decir, una mala organización dentro de la empresa provoca que aquellos que tienen menos experiencia estén más expuestos a riesgos mortales en este caso. En cambio, en factores individuales nos destaca el grupo de los de mayores de 50, posiblemente porque ese exceso de confianza a la hora de tomar determinadas decisiones provoca unos mayores riesgos. Sin entrar en el detalle de cada una de estas causas, sí observamos que los de menos de 25 años, que es la primera columna,
Destaca que tienen un método de trabajo inadecuado y una falta de formación, como no podía ser menos, son los menos experimentados, en tanto que el incumplimiento de normas de seguridad está más presente en el caso de los mayores de 50 años. Otro ejemplo, muy breve, es que este análisis trianual nos permite bajar a un detalle mayor. En este caso he seleccionado que utilizamos como uno de los ejemplos el agente material de aparatos elevadores. Hemos seleccionado los accidentes que teníamos investigados respecto a aparatos elevadores y hemos visto cuáles son las causas, los bloques de causas que tienen más presentes y cuáles son las causas individuales más presentes. Hay que tener en cuenta que tenemos solamente 14 accidentes en este grupo, con lo cual no podemos extender estos análisis en un genérico, pero sí que es verdad que estos 14 solo los podíamos haber analizado en este supuesto, es decir, de coordinación de las comunidades autónomas, porque están repartidos por todo el territorio. Solo quiero comentar el tema de la cadena preventiva porque también me parece muy interesante. Tardo un par de minutos. En la información que recogían los técnicos de las comunidades autónomas les pedíamos que hicieran un análisis de cuál era el proceso preventivo en esa empresa que, recordemos, había tenido un accidente de trabajo mortal. En primer lugar, le pedíamos que identificase si tenía evaluación de riesgos. En el caso de que tuviera evaluación de riesgos, le pedíamos que viera si el riesgo que causó el accidente mortal había sido identificado, si dentro o para ese riesgo habían identificadas medidas preventivas y, en último lugar, si se habían cumplido todos los pasos anteriores, si esas medidas preventivas que estaban en el papel habían sido puestas en práctica en la realidad. Los datos son, en fin, un poco descorazonadores. Nos encontramos con que solo, y digo solo, un 75% de las empresas habían realizado una evaluación de riesgos. Estando ya a más de 20 años de la publicación de la ley, debería ser el 99,9% de las empresas, pero estamos en un 75%. Pero incluso peor es que solamente habían identificado el riesgo que causó un accidente de trabajo mortal cerca del 40% de esas empresas. Es decir, esta evaluación de riesgos no deja de ser una evaluación de riesgos incompleta como poco. Una vez que tenían identificado el riesgo, sí que es verdad que había medidas preventivas previstas, por lo menos en el papel, pero cuando llegamos a la aplicación de las medidas preventivas nos encontramos con que solo un 7% de las empresas habían completado el proceso. Es verdad que estamos hablando de empresas en las cuales se había producido un accidente mortal, es decir, estamos en la parte de las empresas que tenían serias carencias preventivas, pero no es menos cierto que tenemos mucho potencial de mejora si solo un 7% de las empresas habían efectivamente llevado a la práctica esas medidas preventivas. Como quiero terminar con algo un poco positivo, mencionar que hemos analizado esta cadena preventiva desde el inicio del proyecto hasta ahora. Se ve una ligera tendencia al alza, es decir, estamos mejorando en el cumplimiento de la cadena preventiva. Incluso en los datos de la aplicación de las medidas preventivas también hay un alza, si bien como la escala es la que es, se aprecia mucho menos. Entonces, y ya por concluir, una vez visto que lento pero mejoramos, comentar únicamente como resumen que nuestra intención es utilizar esta información que procede de las comunidades autónomas y de las investigaciones de accidentes siempre con una finalidad preventiva y que la potencia o la fuerza de este proyecto reside en que todas las comunidades autónomas hacen un esfuerzo coordinado para tener un código de causas común y unas variables comunes. De la unión de todas las comunidades autónomas reside la fuerza que tiene este proyecto en cuanto a calidad y cantidad de información. Muchas gracias. Bueno, pues Mercedes, muchísimas gracias. Yo quiero solamente resaltar 3 aspectos clave, no quiero quitarle tiempo a Jesús para la ponencia, pero me parece relevante 3 cosas. La primera, la necesidad de establecer un lenguaje común para entendernos cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de codificación de causas. También es llamativo que en un contexto de prevencionistas tengamos primero que ponernos de acuerdo sobre el código
el lenguaje que tenemos que utilizar, pero es muy positivo y de valorar. Segundo, el esfuerzo formidable que es de cooperación y de coordinación de todas las comunidades autónomas y el hecho de que podamos conseguir una masa crítica para luego hacer un análisis serio y riguroso de toda la información que estamos manejando. Y en tercer lugar, el aspecto de los resultados, que es lo que la última parte de tu intervención, que nos ha parecido, bueno, a mí me ha parecido muy importante y que es nos llama a esto, nos pide a gritos que lo veamos, que lo conozcamos, que lo estudiemos y que nos esforcemos por difundirlo. Por lo tanto, felicidades por el proyecto y que continúe durante mucho tiempo. Y bueno, ya sin más, le cedo la palabra a Ángel Luis, que nos va a hablar del estudio de siniestralidad y de los supuestos más típicos de accidentes investigados por la inspección. Cuando quieras, Ángel Luis. Buenos días, muchas gracias a la organización por haberme invitado a esta jornada. Yo me he dedicado a este asunto 35 años de mi vida profesional. He estado director de la escuela hasta hace poco, hasta hace unos meses, en que al cumplir los 65 me enteré que yo no debería de estar al frente de ninguna organización de la inspección. Y aunque estoy en la reserva, en este momento estoy de asesor del director general de la Inspección de Trabajo, no me he jubilado todavía, aunque algunos querrían. Y bueno, estoy aquí para aportar lo que pueda, porque el estudio no lo he hecho yo, aunque efectivamente estuve de subdirector de Prevención de Riesgos Laborales de la Inspección de Trabajo durante muchos años. Pero, y digamos, el embrión de este estudio, sí que la información que se hizo unas fichas y unas cosas que ahora voy a explicar, pero lógicamente pertenece en su totalidad al área que digamos capitanea Rafael en este momento. Que no sé por qué me lo hace a mí, pero bueno, yo lo voy a explicar. Bueno, lo que se trata es que desde hace un par de años o 3 años, de esa información que tiene la Inspección de Trabajo, que es una información propia, es decir, no tenemos la dificultad que tiene el Instituto de extraer la información de los 17 institutos regionales, sino que es una información propia, hacemos y publicamos un estudio de accidentes de trabajo mortales, y en este caso referidos al año anterior, inmediatamente anterior al 2016. Es decir, no vamos con el retraso que supone obtener información ajena, sino que la información es propia. Como saben ustedes, el Ministerio tiene 2 fuentes de información, aparte de los estudios de fondo que hace el Instituto Nacional de Selección de Trabajo. El origen, digamos, de la información es, en este asunto, dual. Por un lado, están las estadísticas de accidentes de trabajo que saca la Subdirección General de Estadística del Ministerio, extraída de los partes de accidente de trabajo, a través del sistema Delta y de las comunicaciones que hacen las autoridades autonómicas de Cataluña y País Vasco, que como saben no están integrados en el Delta Nacional, tienen su propio sistema de comunicación electrónica y les facilitan esos datos a la Dirección Estadística para consolidar la información. Y nosotros tenemos una, digamos, información paralela que no exactamente coincide, ni siquiera los accidentes mortales. Ya les anticipo que el problema fundamental es que en España, desde hace 30 años, la Inspección de Trabajo viene llamando a la puerta de todas las autoridades públicas para que se definan la catalogación de los accidentes por la gravedad, y eso no existe en España. No se sabe cuál es la línea divisoria entre un leve y un grave. Por supuesto que no se sabe lo que es un accidente muy grave. Y lo peor es que tampoco se sabe lo que es accidente mortal. Y ustedes me miran con extrañeza. Accidente mortal, por definición, es el que ha causado a una víctima que ha fallecido. Sí, la pregunta es ¿cuándo? Porque si el fallecido fallece como consecuencia inmediata o instantánea del accidente, es un accidente mortal en todo caso. Pero el fallecido a los 5 días, a los 10 o a los 15, ¿qué es? Pues dependerá de la rapidez o no que haya emitido el parte de accidente a la empresa, tan sencillo como eso. Por tanto, los accidentados que fallecen a los 20 días no se consideran como accidentes mortales en casi ningún caso. Y nosotros sí, porque cuando lo investigamos sabemos que el señor ha fallecido y por tanto lo damos como accidente mortal. Esa es una de las primeras causas de distorsión. Aparte, la infracalificación existente en muchísimos partes de accidentes que no afecta tanto a los mortales, pero sí sobre todo a la categoría de leves. Porque eso lo ha dejado en manos sencillamente de las mutuas de accidentes de trabajo. Y las mutuas califican según su propio criterio. Por cierto, consensuado la mayoría de las veces entre ellos. No sé si ustedes saben que un accidente leve, en general, para muchas mutuas, es un accidente que va previsiblemente a suponer una baja de hasta 120 días de baja. Que eso es discutible, porque desde el punto de vista del criterio médico. Pero el problema fundamental no es ese. Es que además, las lesiones permanentes no invalidantes por baremo se califican siempre como accidente leve. Lo que es una monstruosidad. Es decir, un señor que ha perdido como se hace accidente un ojo, un riñón, un bazo, etcétera, lo califican como accidente leve. Incluso varios dedos, siempre que pueda hacer pinza y no le incapacite para seguir trabajando, es una lesión permanente o invalidante.
y por tanto se califica como accidente leve. Por tanto, las estadísticas que parten de la idea del parte notificado por las empresas tienen una cierta distorsión. Nosotros calificamos accidente mortal todo aquel que ha fallecido el trabajador, independientemente de que sea de forma instantánea o a los 2 días. Y por eso no coinciden las estadísticas, ya lo anticipo desde ahora. Bien, por tanto, la fuente de información que tenemos nosotros es la de investigación del accidente real, que hace la Inspección de Trabajo, de todos los accidentes mortales de este país, y de los graves también, y de algunos leves por selección. Y eso supone que tienen que rellenar una ficha que está desde hace años establecida, que es un parte, digamos, un informe que hace en 24 horas el inspector de trabajo cuando investiga, y además de eso hace un informe de fondo a posteriori, ya cuando ha investigado todas las cuestiones, y por tanto tenemos un parte, damos un avance, simplemente afectos por si pregunta a la prensa, etcétera, etcétera, y para conocimiento de las autoridades del Ministerio, pero inmediatamente de eso hacemos un informe de fondo de todos los accidentes. Bien, ese estudio de accidentes de trabajo mortales que estamos a punto de publicar, me imagino que en los próximos días, Rafael, va referido al año 2016 a todos los accidentes mortales. Y es un estudio a nivel nacional de todos los informes realizados por la Inspección de Trabajo, también de los transferidos. Y que se completa con esto, lógicamente, las fuentes de conocimiento que emanan de los partes de estadística que maneja la Subdirección General de Estadística del Ministerio. Por cierto, un accidente mortal de un trabajador no declarado, es decir, que ocupa un puesto sin dar de alta, también lo informamos, evidentemente. Porque nosotros no nos basamos solamente en la comunicación del parte, sino en otras fuentes de información paralelas, que algunas son públicas, por ejemplo, los servicios de urgencias. En cuanto que va una ambulancia a un centro de trabajo, automáticamente tenemos un protocolo que nos lo comunican, o cuando va la policía local, o la Guardia Civil, o la Policía Nacional, que suelen ser los primeros que se desplazan, se ve un accidente. Pero también los investigamos como que se ocurren noticias en el periódico, denuncias de los agentes sociales, etcétera, etcétera. O sea, no estamos basados solamente en la investigación como fuente de origen en la comunicación del parte de accidente. Lo que esta base de datos permite, por tanto, aprovechar el conocimiento acumulado por la inspección sobre la investigación real sobre el terreno de los accidentes de trabajo. La fuente de información, digo, es el informe de investigación y paralelamente también la ficha de notificación que se hace en 24 horas una vez, digamos, llegado allí, hace una ficha provisional de los accidentes mortales, el inspector de trabajo actuante. ¿Qué valor tiene este estudio? Pues tiene varios. En primer lugar, que está hecho por inspector de trabajo, que es gente cualificada y que hace una información concertada y sobre todo objetiva e independiente e imparcial. Por tanto, tiene como características que es objetivo e imparcial. En segundo lugar, procede de una fuente especializada, de gente formada en esta materia y por tanto la investigación está hecha por un especialista. En tercer lugar, es homogénea a la hora de analizar las causas. Nosotros no tenemos 211 códigos, tenemos menos, pero también está más o menos acumulada en una serie de códigos. Y luego permite sobre todo tener patrones de accidentabilidad, es decir, patrones de comportamiento. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que se hizo distinto para que ese señor se matara? Y eso es importante para nosotros, para evitar sucesos en el futuro similares o análogos. Esta es la estadística del Ministerio de Trabajo del año 2016. Como ven, ha habido 607 accidentes mortales, unos pocos menos que el año anterior. Los mortales no han subido, han reducido, de los cuales 476 son en jornada de trabajo, o sea, en el centro de trabajo, en tiempo y lugar de trabajo, y 131 accidentes sin itinerario. Ya les digo anticipo que eso no coincide en realidad con la estadística que sacamos nosotros, porque con las cosas que he dicho antes y otras que diré. El porcentaje de distribución de los 598 accidentes investigados por la Inspección de Trabajo, aquí hablamos de accidentes, no accidentados. En los partes de accidentes son por accidentado, estos son por accidentes. 528 accidentes que han generado víctimas, pues aproximadamente 35 son por patologías no traumáticas, infartos, edemas pulmonares, cardiopatía, etc. El 29,93 son accidentes de tráfico, bien in itinere en misión, y el 25,42 son los que hacemos un estudio más detallado, que son accidentes ocurridos en el centro de trabajo que de alguna manera tienen que estar necesariamente bajo el dominio y control del empresario, porque no concurren otras circunstancias como puede ser un tráfico, el estado de la carretera, la conducción de un tercero, etcétera, etcétera. Entonces esos son los que hemos detallado en este estudio. Además hay una serie de accidentes que son mortales que tampoco los hemos analizado porque proceden de otras áreas, es decir, o bien porque son autónomos, trabajadores autónomos, que luego hablaremos de ellos, o bien porque son accidentes fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, accidentes marítimos o accidentes aéreos que no han ocurrido en España y por tanto no tenemos competencia para investigarlos, etcétera.
De los 598 accidentes mortales investigados, fíjense ustedes que 201 son por infartos, derrames u otras patologías no traumáticas. Y de tráfico, 179. El resto son los que detalla más o menos el estudio, agrupados, como os he dicho antes, por familia, por causas. Por la causa inmediata. Tengo que decir que el objetivo no es detallar todas las causas que han concurrido en este accidente, que se ve en el informe, sino fundamentalmente a la hora de agruparlos, por razones prácticas, lo hemos agrupado por la causa inmediata, la última, la causa inmediata. Sabemos que esto, desde el punto de vista de investigación, no es real, porque en casi todos aparecen causas organizativas, causas básicas y tal, pero sí a la hora de analizar el estudio, por lo menos, que se sepa por qué ha ocurrido en último lugar, qué es lo que ha fallado en último lugar. Aunque evidentemente puede ocurrir que haya temas de formación, de información, de organización del trabajo, etcétera. Del total de los accidentes que hemos analizado, que eran 598, hay 605 accidentados mortales. ¿Por qué? Porque ha habido accidentes múltiples. Ha habido gente que ha fallecido no una víctima en un accidente, sino dos o más. Y en esos casos destacan sobre todo los accidentes de tráfico. De 179 accidentes investigados, ha habido 183 víctimas mortales, aparte de otros graves y otra consideración. Como digo, y lo vuelvo a insistir ahora, no coincide exactamente con la estadística que se emana de las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo a través de su Dirección de Estadística. Hay varios casos. Por ejemplo, en caso de fallecimiento de un accidente de un trabajador que no ha estado de alta, en situación en puesto no declarado, aparece en las estadísticas de la inspección y no aparece en la estadística del Ministerio. Es decir, si estaba sin declarar, no va a emitir el parte. Es evidente. En segundo lugar, hay accidentes de trabajo comunicados como leves o graves en que el trabajador ha fallecido, lo he dicho antes. Nosotros consta como fallecido, como mortal, aunque la estadística del Ministerio no aparezca como tal. No hay un sistema de progresión ni a que a medida que la víctima vaya aumentando su lesión se pase de leve a grave, de grave a muy grave, y por tanto nosotros lo que vemos es el último resultado que se ha producido el accidente. Por ejemplo, también hemos detectado que la estadística del Ministerio, en algún caso, hay trabajadores duplicados del mismo accidente, misma fecha, mismo día. ¿Por qué? Son normalmente trabajadores cedidos por ETT, que lo ha comunicado la ETT, que es con la que tiene la relación laboral, y también lo ha comunicado la propia empresa receptora o cesionaria de ese trabajo. Por tanto, eso también hay que limpiarlo de alguna manera y no coincide. Eso figura, por tanto, en estadística y no figura en los accidentes de la Inspección de Trabajo examinados, porque hacemos un accidente y no dos. Hay algunos accidentes que figuran en la estadística del Ministerio porque son accidentes reconocidos a posteriori por sentencia judicial. Es decir, lo han dado como, por ejemplo, enfermedad común y resulta que luego lo reconocen como origen laboral y eso sí figura en la estadística del Ministerio porque se le comunica a posteriori. Pero como puede haber transcurrido un año o 2 años después, ahora las sentencias de este país, como saben ustedes, van muy lentas, en ese caso no figurará la estadística de la inspección, pero sí en la estadística del Ministerio. Luego está el fallecimiento de trabajadores autónomos sin cobertura obligatoria de accidente de trabajo. Ya saben ustedes que el accidente de trabajo, salvo los trades, los trades autónomos están obligados a tener la contingencia de accidente y enfermedad, en el resto de los casos es voluntaria. Hay una obligación que emana del Estatuto de Trabajador Autónomo que dice que las actividades peligrosas de autónomos listará el gobierno para que sean obligatorios, pero eso todavía no se ha hecho, desde el 2007. Pero habrá un momento, en este momento estamos trabajando en un proyecto para hacerlo. Por tanto, esos accidentes pueden figurar, un autónomo, por ejemplo, que un vuelco del tractor, que es muy habitual, de un autónomo, sí que figura la estadística de la inspección y no figura, figura, sí, en la estadística de la inspección y no figura en la estadística del Ministerio porque a no ser la cobertura obligatoria no emiten parte de accidente. Y finalmente hay, como he dicho, algunos accidentes marítimos, aéreos o incluso algún incendio o explosión en el extranjero. Por ejemplo, uno de ellos es una explosión en Francia con un trabajador desplazado español asegurado en España, que evidentemente figura en la estadística, pues la empresa emitió el parte porque era un trabajador suyo desplazado al extranjero, pero sin embargo no figura en la investigación española de la inspección porque no tenemos competencia jurisdiccional para investigarlo. Lo investigarán nuestros homólogos allí en la frontera. Por tanto, nos hemos constreñido a los accidentes traumáticos, que son 152 mortales investigados, que son el 25,42 del total que les explicaba antes. Aquí están agrupados por digamos, familias. La familia más importante de la caída en altura sigue siendo la familia más importante, de 59 accidentes. En segundo lugar, aplastamiento, 44, atrapamiento, 16, golpe contra objetos, 11, contacto eléctrico, 8, atropello, otros 8, explosión, 2, intoxicación, 2, sepultamiento, 2, y en el último año, en el 2016, no ha habido ningún accidente mortal por caída al mismo nivel.
Bueno, aquí tienen un poco la división entre hombres y mujeres. Accidentes mortales que han afectado a mujeres solamente ha habido 3, de los 152, y a hombres 151. Dirán, no coincide, sumo son 154, no 152. Es que ha habido 2 accidentes de estos que han tenido la víctima doble, uno de explosión y otro de intoxicación, que murieron 2 trabajadores en vez de 1. Por eso las cifras accidentados no coinciden con las cifras accidentes, puede haber un accidente doble. En cuanto a esas familias, simplemente repasarlo rápido, porque tengo poco tiempo. La más importante hemos dicho que es por caída en altura. Y la causa última o inmediata del accidente, fundamentalmente en 16 casos, ha sido por traslado, por tránsito por el techo cubierto de un nave de edificio. Todavía hoy. O desde una escalera de mano, otros 16. Es tremendo esto, que la gente se mate por no tomar medidas preventivas desde una escalera de mano. O desde un andamio, incluye andamio eléctrico, caída desde un andamio. O realizando trabajos verticales con deficientes medidas preventivas, por caídas de un vehículo, etc. Como se va a publicar en los próximos días, tampoco voy a entrar en detalle, pero fundamentalmente les pongo un poco las causas principales. En cuanto a aplastamientos, que ha habido 44, nada menos, muchos de ellos, 12, son por caída intempestiva de objetos voluminosos incorrectamente apilados o sujetos, es decir, se ha caído una carga sobre el trabajador. 8 por vuelco del vehículo, es decir, el mismo vehículo el que ha atrapado. En este caso, fundamentalmente tractores, trabajando en el sector agrícola forestal. Por desprendimiento de una parte de un equipo de trabajo, 6. Por caída de un árbol de trabajo de poda, de tala, 6. También es muy importante el tema agrícola forestal. Por vehículo de elemento del mismo, por labor de reparación, 3. Desplome de un muro forjado, 2, etc. En cuanto a atrapamientos, que ha habido 16 mortales. Por atrapamientos por parte de móviles del equipo de trabajo, 7. Por incorrecto manejo del equipo por parte del trabajador, 4. Por trabajos de mantenimiento y limpieza sin parar la máquina de descalentar el equipo, 2. Por atrapamiento y procedimiento involuntario del equipo, 1. Por atrapamiento entre 2 vehículos, 1. Y puesta en marcha repentina la máquina, 1. Por golpes o por objetos ha habido 11 accidentes mortales. 2 de ellos por caída de ramas y trabajos de tala de árboles nuevamente. Por golpe contra el elemento de movimiento, 2. Por golpe contra el elemento de desprendido del equipo de trabajo, 1. Por proyección de fragmento de madera desde una sierra de disco, 1. Por edición de un fragmento de disco de máquina amoladora, otro. Por edición de objetos sometido a presurización, 1. Desplazamiento brusco por golpe contra la puerta del camión, 1. Contra una pala excavadora de movimiento, 1, etc. Por accidentes por atropellos ha habido 8. Por carretilla o retroexcavadora del trabajador ubicado en radio de acción de aquella. Fundamentalmente en marcha atrás, que no detectaron la presencia de un trabajador a pie, 2. Por movimiento en marcha atrás también del vehículo de un motor en movimiento, que no fue una carretilla o una retroexcavadora, otros 2. Por pala cargadora con falta de visibilidad en zona de tránsito, 1. Por vehículo particular mientras realizaba labores de recogida de basura, 1. Por vehículo particular mientras realizaba labores de asistencia de una avería en carretera, otro. Y por caída de un tractor ahí sujeto en un lugar no habilitado para ello, 1. Por contactos eléctricos ha habido 8 accidentes mortales. 2 de ellos por arco eléctrico, contacto de alta tensión en actividades de poda, nuevamente, por proximidad de líneas aéreas de alta tensión. Por arco eléctrico, contacto de alta tensión en otras actividades, 1. En este caso por fumigación con práctica telescópica, también relacionado con temas de estos. Por arco eléctrico, contacto de alta tensión en actividades de medición de previa de obra, 1. Por acción de labores de reparación de equipo de trabajo, 1. Por contacto eléctrico con espacio confinado parcialmente cubierto de agua, 1. Por trabajo en línea de tensión sin adopción de medidas preventivas, 1. Y por paso de corriente eléctrica a través del cuerpo por contacto con el equipo de trabajo defectuoso, 1. En cuanto a trabajos por explosión ha habido 2. Uno de ellos doble, como saben, con 2 víctimas. Trabajo de soldaduras sin medidas preventivas, 1, en un ambiente explosivo. Y deflagración en silo de serrín con presencia de barnices en una carpintería, 1. Por intoxicación ha habido 2 accidentes mortales, uno por gas propano revisando instalación en domicilio particular y otro por inhalación de sustancias tóxicas en un espacio confinado, que evidentemente no iba protegido y no se hicieron las mediciones adecuadas. Por accidentes por sepultamiento ha habido 2, uno por derrumbamiento de una zanja y otro por sepultamiento de una tolva de azúcar que cayó dentro el trabajador. Y estos son los accidentes mortales de autónomos, que se refieren, ha habido un total de accidentes de autónomos 34, de los cuales hemos investigado solamente 19, porque otros 17 no son investigados porque no han sido notificados al Delta. La mayoría de estos accidentes son autónomos que tienen cobertura voluntaria y por tanto no estaban obligados a tener contingencia de accidentes y no emitieron parte, evidentemente, por tanto no están controlados. Bien,
Como consecuencia de todo esto, la Escuela de la Inspección de Trabajo, en la que estuve director hasta hace unos meses, ha ido haciendo vídeos divulgativos que están colgados en la web de la Inspección de Trabajo, bueno, perdón, en el portal de la Internet de la Inspección de Trabajo, pero también en la web del Ministerio, accesibles a todo el mundo. He puesto aquí los más importantes, hay algunos que son de consumo interno que no hemos publicado, porque son, por ejemplo, declaración y juicio de los inspectores, y esto no está aquí. Cómo declaramos el juicio en los casos de investigación accidente cuando se judicializa el asunto. Pero hemos hecho uno de atrapamiento de vuelco por carretilla, una por contacto eléctrico con línea de alta tensión, otro de aplastamiento por carga, uno de vuelco de tractor, otro de intoxicación por producto tóxico, otro atrapamiento en objeto móvil, otro de caída de incidente a nivel, uno de seguridad práctica en espacios confinados con todas las modalidades de siniestros que hay en espacios confinados, otro de caídas de altura desde una cubierta, por fractura de la cubierta, que es muy habitual, otro de caída al interior de un pozo, otro de caída durante el montaje de un escenario, que hubo un accidente también mortal hace un par de años, otro de sepultamiento por una zanja, que es habitual también, y uno por incendio en un polideportivo, caso de incendio, y finalmente uno de una caída de una estantería, desde una estantería que estaba el tío colocando, o quitando, perdón, bultos de una estantería. Bien, estos son los que están más o menos accesibles a todo el mundo. Yo no sé si tengo tiempo, Rafael, para poner un par de ellos, pero ¿lo pueden divulgar? Sí, pero la verdad es que como vamos un poco mal de tiempo y los vídeos están colgados, a lo mejor podíamos poner uno para... Sí, poner uno, no. Poner uno... No pretendía poner... Podemos poner, por ejemplo, el de vuelco de tractor. Sí. Dado que hemos insistido mucho en el tema de los accidentes forestales, agrícolas forestales, podríamos poner ese para que se hagan ustedes una idea. Es un accidente que hemos sacado simplificado. Los datos de las empresas están tuneados, no son reales, evidentemente, pero sí el hecho cómo ocurrió ese accidente mortal. Entonces, lo vamos a ver para que ustedes lo vean. Investigación de accidente de trabajo, atrapamiento por vuelco de tractor. Buenas tardes. Hemos recibido un aviso de un accidente de trabajo mortal en una empresa dedicada a la explotación olivarera. Nos hemos trasladado al lugar con objeto de investigar el suceso. Averigüemos qué ha sucedido. Previamente a recrear el accidente acaecido, describiremos el trabajo y las condiciones en las que se estaba realizando el mismo en los instantes previos a la actualización del accidente. La empresa titular y responsable de la explotación olivarera había contratado a una cuadrilla de trabajadores para la recogida de la aceituna de la explotación. El trabajador accidentado realizaba tareas de recogida y descarga de aceituna mediante un tractor de ruedas de doble tracción de manera habitual. Su trabajo consistía en conducir el tractor hasta donde se encontraba la cuadrilla de trabajadores, recoger la carga y transportarla a un contenedor metálico que al efecto se encontraba en una zona alejada y de fácil acceso para camiones. Se daba la circunstancia de que ese mismo día el tractor no funcionaba correctamente, frenaba mal y la tolva de recogida de aceituna subía y bajaba de forma anómala. Cuando el tractor venía de la parte de arriba bajando por una calle de fuerte pendiente entre dos camadas de olivos hacia los trabajadores donde se encontraban las espuertas y capazos, el tractor empezó a bajar muy rápido. Para evitar atropellar al resto de la cuadrilla que se encontraba en esa misma camada, el tractorista giró a la derecha para parar el tractor, chocando la rueda delantera derecha del tractor con el pie de un olivo. Debido a la orografía del terreno de fuerte pendiente y a la propia configuración del olivo de dos pies, con un desnivel de más de 1 metro entre un pie y otro, al pisar la rueda derecha una de las patas del olivo, la rueda izquierda quedó muy por debajo, originándose un giro o vuelco del tractor. Como consecuencia de este vuelco a la izquierda, el conductor del tractor, que no disponía de cinturón de seguridad, salió despedido del interior de la cabina por el hueco donde debía estar la puerta, siendo atrapado por el bastidor o soporte de la propia cabina del tractor. Con objeto de profundizar en la investigación, prestemos atención a las declaraciones tomadas a los presentes en el momento posterior al accidente. El tractor había pasado recientemente la ITV y tenía todos los papeles en regla. Asimismo, el trabajador tenía experiencia manejando el tractor,
ya que era su trabajo habitual. Por otra parte, disponemos del informe de planificación preventiva, así como del informe de control de medidas planificadas. La evaluación de riesgos está disponible y actualizada, y los EPIs necesarios para el trabajo entregados a los trabajadores. Por otra parte, está documentado el registro de información de los riesgos del puesto de trabajo. El tractor no funcionaba correctamente y se le da mucho uso. El no recibir un correcto mantenimiento junto con la dificultad del terreno hace que pasen estas cosas. Conocidos ya los hechos acaecidos y las declaraciones de los presentes, es tiempo de analizar por qué se produjo el accidente. Para ello analizaremos las causas que motivaron el mismo. Ausencia de cinturón de seguridad o de un sistema de retención del trabajador transportado. Defectos y o mal funcionamiento en el sistema hidráulico y de frenos del tractor. Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento, reglaje o limpieza. Accesibilidad a partes internas. Dificultad de manipulación. Dificultad de supervisión. Ausencia de medios de diagnóstico. Formación e información inadecuada o inexistente para la realización de la tarea del trabajador accidentado. Conocidas las causas que propiciaron el accidente, analicemos las medidas preventivas que se podrían haber tomado con objeto de evitar el accidente del trabajador. El Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, exige que todos los tractores dispongan de un sistema de retención del trabajador transportado. Si el riesgo se hubiera identificado y evaluado correctamente, al tractor se le hubiera instalado un cinturón de seguridad. El tractor agrícola es una máquina cuyo centro de gravedad se encuentra relativamente elevado respecto al suelo. El riesgo de vuelco por la pérdida de estabilidad del tractor se incrementa por la configuración irregular de los terrenos. Con un tractorista debidamente preparado, conocedor de la máquina que está utilizando, que supiera valorar correctamente sus límites y con una formación específica para la conducción segura del tractor, se hubiera podido evitar el accidente. Por otra parte, debieron adoptarse las medidas preventivas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, el tractor se conserve en unas condiciones tales que reduzcan el riesgo al mínimo. La falta de mantenimiento del tractor implica que en muchos casos sea un fallo técnico en el sistema de frenos, dirección, embrague, etc., lo que determina el accidente de vuelco. Enhorabuena, has llegado al final del caso práctico. Bien, esto se pone, este y otros como este, se ponen en los cursos de formación que damos al inspector de trabajo en materia de investigación de accidentes de trabajo. Finalmente, ya para acabar, les quiero poner una frase de Albert Einstein, que me gusta mucho, cuando relacionamos con esta cosa, pues me gusta terminar con una frase de un personaje célebre, que dice lo siguiente: lo importante en la investigación es no dejar de hacerse preguntas. Muchas gracias. Bueno, Ángel Luis, muchísimas gracias. La pretensión del estudio es, evidentemente, que sea gráfico y accesible a mucha gente. Por eso no es un estudio excesivamente con elementos teóricos, que los tiene, pero sí que refleja la realidad de los accidentes que tenemos, y no tanto la determinación de las causas de los accidentes, pero sí la tipología de los accidentes que se producen con mayor frecuencia. Y por lo tanto, claro, además de eso, los vídeos que evidentemente se hicieron con una finalidad formativa para los inspectores de la escuela, tienen una utilidad práctica que va mucho más allá de la formación de los inspectores, y
pueden llegar para estas acciones de sensibilización que nos decía antes Carlos, pues evidentemente están en Internet, están disponibles para todo el mundo y yo creo que es un material que se puede aprovechar. Tenemos un ratito para alguna pregunta que le queráis hacer a los ponentes y yo os animo a que las hagáis. ¿Hay alguna cuestión? Estamos hablando de las causas de los accidentes, del lenguaje común, de la suma de los esfuerzos para entender qué es lo que pasa. ¿Y nadie quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Aquí tenemos un valiente, que es un inspector de trabajo, por cierto. Adelante. Bueno, en principio felicitar a los ponentes por estas 3 magníficas exposiciones y yo desde el punto de vista también de la inspección, lógicamente como parte interesada, sí que me ha sorprendido mucho en la exposición del señor Montemor esa reducción de accidentes en el sector de la construcción. Quiero haber visto de un año para el otro, porque nosotros, como bien ha reflejado Ángel Luis y también en gran medida, aunque pues con ciertas diferencias en las estadísticas del Ministerio, están plenamente fijados los accidentes en varios riesgos que conocemos de primera mano los inspectores: la caída de altura, el atrapamiento y el aplastamiento, y en gran medida eso se produce en el sector de la construcción. A nadie nos sorprende también que, dada la recuperación económica que hemos tenido, pues han incrementado los accidentes. Pero también es llamativo que se vuelven a repetir, por lo menos en España, en la misma tipología de accidentes que hace 10 años. Entonces, sí que me ha sorprendido y quería pues, que nos explicase un poco más, lógicamente en ese esfuerzo de difusión, de concienciación, de reunión con los agentes sociales, de colaboración y cogestión casi, pues cómo han podido reducir en un año los accidentes mortales en el sector de la construcción. Y enhorabuena a los demás ponentes. Gracias. Agora não tinha guião. La construcción civil un sector de actividad que ha decrecido mucho en 2014 y 2015. Isto son solamente números absolutos, no son números que traduzan a estatística relativa, porque mesmo baixando o número absoluto, o número de trabalhadores empregados reduziu bastante. Porque em termos relativos, por taxa de incidência, continua a ser o principal setor de atividade a nível de sinistralidade. Atualmente, com a recuperação econômica, a construção está de novo em grande atividade de norte a sul do país. E nós pensamos que é possível que o número venha novamente a subir. ¿Qué hacemos actualmente? La legislación obliga a entidade empregadora a comunicar a abertura do local de trabalho de construção. Nosotros evitamos todos os atores da empresa, técnicos de prevenção e chefias das empresas que prestam serviço na construção, naquele local de trabalho. Invitamos a uma reunião prévia para discutir o plano de segurança e saúde para aquela obra de construção. E depois fazemos uma visita inspectiva posteriormente, sem aviso prévio. Mas há uma reunião prévia à visita. É um caminho que estamos desenhando em 2016, 2017, para ver que resultados vamos ter. Há uma grande preocupação da ACT
na construção civil, porque grande parte das obras atuais são obras de reconstrução. Os riscos são completamente diferentes. Em Lisboa há muitos acidentes em reconstrução. É preocupante. Nas outras setores da atividade, falo especificamente da agricultura e do bosque, aí não é fácil a inspeção atuar, porque não sabemos onde estão os trabalhadores. Não. E o que fazemos? Atuamos quando conhecemos os acidentes, através da Guardia Civil portuguesa e através do Centro de Operações de Socorro. Intervimos no local do acidente e fazemos sempre uma ação de sensibilização com o empregador e com os trabalhadores. Problema, os trabalhadores cambiam todos os dias. E muitos trabalhadores não são portugueses, são trabalhadores asiáticos que vêm para a recolta, a colheita de pequenos frutos. É difícil atuar, mas estamos com uma campanha na agricultura que vem do ano 2011 até 2016. É uma campanha com grande proximidade com as associações de empregadores e com os sindicatos. Problema, muito poucos são sindicalizados na agricultura, mas mesmo assim temos que caminhar. ¿Alguna cuestión más? Aquí el compañero. Aquí. Bueno, lo primero, felicitar a los organizadores de la jornada y también a los ponentes y especialmente a los dos trabajos que habéis presentado del Instituto y de la inspección. Yo me gustaría alentar a la inspección también, no sé si lo han hecho, aquí igual que han buscado en las causas traumáticas, en la primera causa, en la de, creo que era isquémicas, ¿no?, que era la mayor, ahondaran un poquito más. ¿Por qué? Porque la OMS nos está diciendo que en el año 2020 la principal causa invalidante será todos los temas relacionados con estrés, ansiedad, depresión, etc. También el Instituto Nacional de Estadística ha publicado que en España la principal causa de muerte externa es el suicidio. Son 3 veces más las personas que mueren de suicidio que por accidentes de tráfico. Y todos los lunes sí que tenemos en los informativos cuántos accidentes hay, pero de suicidio no se habla. Este año la OMS ha considerado como tema de salud la depresión, el hablar de él. Hay un tabú en España tremendo con todas las enfermedades mentales. ¿Cuántas personas no cogen una baja porque decir que tienes ansiedad o depresión está mal visto? Y aunque se supone que cuando tú te das de baja eso es un dato confidencial, las empresas lo conocen y se estigmatiza a los trabajadores. Entonces, ¿cómo eso se pone también de manifiesto en la investigación de accidentes? Porque muchas veces las causas psicosociales que al final tienen que ver con la organización del trabajo y que además están cambiando muy rápidamente, como habéis estado también comentando en la primera mesa, pues están influyendo y no se está, creo, poniendo de hecho, porque por ejemplo un infarto, al final, ¿cuál es la causa inicial? Muchas gracias a todos. ¿Queréis contestar, Mercedes? Sí, bueno, Ángel Luis. A ver, es interesante tu intervención, muchas gracias. El tema de los psicosociales es un tema complejo, porque claro, el origen puede ser muy diverso, pero sí me interesaría puntualizar algo sobre los suicidios, que es interesante. Los suicidios en España, como era un acto voluntario del trabajador, se entendía hasta los años 80 que no era un accidente de trabajo. Una de las causas que exime la ley de seguridad social, que, por cierto, hago un paréntesis, yo creo que el gran defecto de la ley de prevención es remitirse en la configuración del accidente de trabajo y la enfermedad profesional a normativas de seguridad social, que son puramente reparadoras y rehabilitadoras, y que no tienen en cuenta el daño a la salud, etcétera, desde el punto de vista del accidente. Creo que debería haber tenido una definición, el daño a la integridad física, a la salud propio, la ley de prevención, y no remitirse a una normativa en bloque procedente social que además es bastante antigua. Y por cierto, muy amplia y muy extensiva, dicho sea de paso. Una de las más extensivas de Europa,
en relación con temas de este tipo. Pero bueno, independientemente de eso, el suicidio, vuelvo al suicidio. Hasta los años 80, el suicidio casi nunca, prácticamente nunca, se configuraba como accidente de trabajo por ser un acto voluntario del trabajador fallecido. Pero en los últimos tiempos está incrementándose la consideración como accidente de trabajo. Tengo para mí 2 sentencias muy recientes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en concreto, que califica como accidente de trabajo 2 suicidios, que además ninguno se produjo ni en el lugar ni en el tiempo de trabajo, pero que sí tenían como origen una causa laboral. Uno era de un forestal, de un agente forestal al que empezaron a, digamos, sospechar que podía haber sido él el causante de los sucesivos incendios que se produjeron en el Pirineo de Cataluña, y se terminó suicidando. Por depresión se suicidó porque pensaba que le iban a imputar a él la causa del accidente, y se consideró accidente laboral por una sentencia del 2014. Y más recientemente lo mismo pasó con un empleado de banca, que resulta que por un exceso, bueno, había a un familiar, el típico divorcio, resulta que al pariente divorciado de una persona le había dado información de la otra. Cuando llegó a juicio de separación y divorcio, salió el tema de la información de los bienes que tenía, y la otra parte, la contraparte afectada, denunció el asunto por vulneración del deber de confidencialidad. La empresa a la que pertenecía, es decir, la entidad bancaria, le abrió un expediente disciplinario con amenaza de despido. Posiblemente él pensaba que iba a ser despedido y se suicidó en su casa. En ambos casos se ha considerado accidente de trabajo porque el origen era una actuación claramente profesional. Lo digo porque esto va, digamos, a hacer una reconsideración del suicidio en los accidentes de trabajo en casi todos los casos, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Hombre, yo quería hacer una consideración al margen, al hilo de lo que tú comentas, y luego hablaré de otra cuestión. Claro, nosotros empezamos a hacer un análisis, empezamos a ver las situaciones de accidentes de trabajo que están directamente vinculadas al trabajo. Por eso decíamos, hemos seleccionado los accidentes que vemos que de manera evidente hay una relación causa-efecto entre el trabajo y al margen de lo que diga la Ley General de la Seguridad Social, que claro, que también reconoce como accidentes de trabajo los accidentes en el día de la vuelta al trabajo, los accidentes que se producen en el lugar y dentro del horario de trabajo cuando no tengan una relación directa e inmediata con el trabajo que se realizaba por cuenta ajena. No así como sucede con los trabajadores autónomos, que solamente son accidentes de trabajo cuando así se haya reconocido, como decía antes Ángel Luis, cuando tengan concertada la contingencia, además hay una relación directa e inmediata entre el trabajo y la lesión. Bien. Pero claro, tenemos que empezar por ahí. Luego, la inspección tiene unas capacidades de investigación que son muy amplias, pero siendo muy amplias, cuando se produce una situación de una patología no traumática, un infarto, un derrame cerebral, incluso un suicidio, la inspección motu propio, eso, investigarlo y determinar que eso ha sido motivado, ha sido originado por un accidente de trabajo, necesitamos un esfuerzo de investigación tremendo. Y en algunas ocasiones sí que lo hemos realizado, pero realmente es bastante problemático. Pero aún así, yo creo que sí, que efectivamente, y la jurisprudencia, lo decía ahora Ángel Luis, la jurisprudencia está avanzando en ese sentido, pero claro, se produce el reconocimiento de la contingencia de accidente de trabajo siempre cuando hay un proceso judicial en ese sentido y porque lo insta o bien el trabajador, normalmente sus beneficiarios. Y luego hay una segunda cosa que quiero decir, que no quiero que se nos pase por alto y tenemos que reflexionar sobre eso. Yo creo que con eso, si no hay más intervenciones, podemos dar por concluida la jornada. Y es que no podemos resignarnos cuando vemos que hay una relación entre la siniestralidad laboral y los incrementos o decrementos de la actividad económica. ¿Y por qué? Porque tenemos experiencia del pasado que evidencian que eso no siempre ha sido así. Y si nosotros vemos la tasa de incidencia que mide el número de accidentes con baja entre un número determinado de trabajadores, entre 100.000 trabajadores, vemos que esas tasas de incidencia han bajado incluso en épocas en las que la actividad económica estaba creciendo. Desde el año 2002, tengo aquí los datos de la estadística, en los que los accidentes de trabajo, la tasa de incidencia era de 7.758 en 2001, esa tasa de incidencia, el índice de incidencia, bajó hasta el año 2013
donde hubo una tasa de incidencia, un índice de incidencia de 2.949. Claro que es verdad que desde el año 2007 hubo una crisis tremenda, y es verdad que el índice de incidencia bajó, pero desde el año 2002 al año 2007, que fueron años que todos sabemos de un importante incremento de la actividad económica, los índices de incidencia bajaron notablemente. Por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos es en la relación que hay entre las condiciones de trabajo y la siniestralidad, de una manera global y de una manera individualizada, empresa a empresa, porque tenemos que insistir en que la suma de los datos de siniestralidad laboral que se analizan por parte del Instituto, por parte de la Inspección, corresponden a la suma agrupada de los accidentes individualmente considerados. Y por lo tanto, una mejora en las condiciones de trabajo en cada una de las empresas, en cada uno de los centros de trabajo, va a determinar luego una mejora global de los índices de incidencia. Decíamos que estamos hablando de estadísticas que son frías, pero como decíamos al principio, detrás de todo esto hay mucho dolor, mucha tragedia y mucho sufrimiento. Por eso yo creo que cuando nosotros, como especialistas y como responsables que somos en materia de prevención dentro de las administraciones públicas y las empresas y los servicios de prevención que tienen que actuar y tienen que desarrollar una acción preventiva inteligente en las empresas y en los centros de trabajo, se tienen que fijar especialmente en esa relación que hay, que es evidente entre las condiciones de trabajo y las condiciones y los estándares de salud laboral de los trabajadores. Yo creo que eso es una idea con la que nos tenemos que ir y yo no quería dejarme eso en el tintero. Si no hay alguna otra indicación, pues con esto yo creo que podemos concluir la jornada, dando las gracias nuevamente al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, a los ponentes, a la ACT, que queremos que le transmita nuestro saludo al inspector general, Pedro Pimenta, que es además un gran amigo, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchísimas gracias.